¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. En este mes ya de mayo del 2018, un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, como siempre les tenemos un programa en especial. El día de hoy es un programa muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos varios meses queriendo tocar este tema. Pero bueno, la experta con la que queríamos tocar estos temas, por fin tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el día de hoy, y cuál es un gusto. Vamos a hablar del tema Me Too y el empoderamiento ante la violencia contra las mujeres. Ustedes saben, es un tema sumamente importante en nuestros días. Y tenemos nada más y nada menos que a Carolina Pacheco Luna, la maestra Carolina Pacheco Luna, que es una experta en estos temas, pero bueno, ya nos platicará un poco más adelante nuestro buen compañero Joaquín sobre estos temas. Bienvenida, mi estimada Carolina, a tu programa. Gracias por la invitación. Bienvenida, Carolina. Al contrario, ¿qué tal, mucho amigo? Gusto, bienvenido, también. Mucho gusto a nuestra invitada y a nuestros amigos que nos ven por Aztel TV en este programa de Abogados al Día, Data Protección. Y muchas gracias, amigo, por la presentación. Yo quiero hacer una breve reseña curricular de la maestra Carolina Pacheco Luna. Ella es maestra en comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán, también de la UNAM. Cuenta con diplomados de Opinión Pública, Derechos Humanos, Perspectiva de Género en la Educación y Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y aplicaciones de las TICs para la enseñanza y feminismo en América Latina por la Universidad Iberoamericana y por la UNAM. Profesionalmente ha coordinado el área de monitoreo y opinión pública de la Asociación Civil Libertad de Información México. Ha colaborado en diversas publicaciones como Zócalo y Transparencia y Corrupción. Fue funcionaria de la Secretaría de Gobernación y, por si fuera poco, es autora del libro de Cultura de la Transparencia. Actualmente estudia el doctorado, donde analiza procesos de empoderamiento de mujeres, y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues nos da un gran gusto, Carolina, que nos acompañes, y sobre todo con la expertise que tienes, pues para nuestro auditorio podernos orientar respecto a estos temas tan importantes, claro, que hoy permean a la sociedad y que, como veremos, tiene mucha importancia. Claro. Gracias. Al contrario, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Carolina, ¿pudieras explicarnos, para entrar en contexto, qué es el derecho humano para la mujer, para una vida libre de violencia? ¿Nos puedes platicar un poquito de qué trata, qué está relacionado con este movimiento Me Too que tanto se escucha hoy en nuestros días? Lo que sabemos, ¿no?, es que vivimos violencia las mujeres. En este país, 7 de cada 10 mujeres hemos vivido un proceso de violencia. Y la violencia es un proceso estructural. Es decir, muchas veces hablamos de violencia sexual, pero la violencia sexual, por supuesto, viene acompañada de violencia psicológica, de violencia de cualquier otro tipo de las que tenemos en nuestra ley, por ejemplo, como la económica, la patrimonial, entre otras. Claro. Es una estructura, ¿no?, que oprime a las mujeres. Entonces, nosotros, después de muchos años, ¿no?, de muchas luchas, del feminismo sobre todo, se ha luchado por una legislación, ¿no?, que promueva, tanto en los tratados internacionales como a nivel nacional, el derecho de las mujeres a una vida de violencia. Y este derecho se corresponde o significa, ¿no?, que todas las mujeres tenemos derecho a no ser molestadas, ¿no?, ni por acción ni por omisión, claro, ¿no?, claro, por razón de género, y bueno, que nadie nos dañe o nos cause ningún sufrimiento. Ese sería nuestro derecho. Sí. ¿Cómo se relaciona con el Me Too?, ¿no?, que es para allá donde vamos. El Me Too ha sido un movimiento impulsado a raíz de una serie de artículos que se publicaron en 2 diarios de Estados Unidos, y estos, bueno, en un semanario y un diario. Sí. Y en estos medios se dio a conocer la violencia sexual de un productor cinematográfico, Harvey Weinstein, que sufrieron más de 50 hoy denunciantes, ¿no?, de mujeres denunciantes. Y entonces lo que sucedió fue que una actriz que se llama Lisa Milano recuperó un tweet, una frase que es Me Too, el hashtag Me Too, lo recupera y empieza a decir, por favor, súmense a este hashtag para denunciar y evidenciar la magnitud de este problema. Y el problema fue mayúsculo. Entonces llevamos más de 2,5 millones, ¿no?, de respuestas y de interacciones con respecto al hashtag Me Too. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de esta violencia estructural.
Y sobre todo, mira, qué bueno que nos los aclaras. A nosotros nos parece magnífico porque parece increíble. No sé en otros países, pero aquí en México parecía que anteriormente, cuando no existían este tipo de asociaciones, que son muy benéficas realmente, pues parecía que los únicos que conocían de sus derechos, sus leyes, pues eran las mujeres abogadas. Era increíble, eran las únicas que podían hacer valer sus derechos porque las demás, si no había una preocupación, pues a lo mejor tenían el desconocimiento de sus derechos, del tipo de violencia que se generaba contra ellos. Entonces, ese tipo de organizaciones acercan este tipo de conocimiento a la mujer en general. ¿Estoy equivocado? ¿Va más o menos por ahí la asociación? Este movimiento es retomado, Alisa Milano es la que suscribe #MeToo, pero es retomado de una organización que dirige Tarana Burke. Ella es una mujer que en un campamento no pudo hacer nada frente a una niña, ¿no?, que denunciaba que un familiar había abusado de ella. Y entonces ella decide generar este movimiento y encabezarlo. 10 años después surge este movimiento en redes y ha sido como una gran explosión. Y ya llevamos 6 meses, ¿no?, Sí. de denuncias. Ahora, por supuesto, ¿de qué tiene que ver el #MeToo con el conocimiento de nuestros derechos? Que los derechos de las mujeres han sido omitidos, evadidos, digamos. Hasta 1993 se reconoce que todo el sistema de derechos humanos ha sido patriarcal, ¿no? Es decir, todas las leyes se han sido creadas en la medida de los hombres, a la medida de los hombres. Sí. Y se empieza a denunciar que las leyes son misóginas, machistas, ¿no?, y que no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres. Entonces es cuando este conocimiento es importante rescatarlo, ¿no?, y llevarlo y traducirlo en legislaciones. Y nosotros tenemos buenas legislaciones, entonces también ¿por qué se está dando, ¿no?, este nivel de violencia? Eso habría que pensarlo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la relación entre la ley y lo que está sucediendo y los hechos que estamos viviendo? ¿En qué momento se está fallando para la comunicación? ¿En qué momento se está fallando por parte de la misma autoridad? Porque no solamente cuestiones de autoridad o de leyes, son cuestiones también de índole social, porque vemos ese tipo de temas de discriminación desde el trabajo, con los sueldos, desde tratos, desde libertad. Hablábamos de una doble moral que existe, que ahorita está en Facebook muy descubierto con este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, amigo, ¿quieres comentar? Sí, a mí me gustaría, Carolina, si nos platicaras un poquito por qué es una violencia estructural. Y por qué, habiendo leyes existentes, no ha tenido ese beneficio en favor de las mujeres a tratar de eliminar o contrarrestar estos tipos de violencia. ¿Por qué es estructural? Porque nos sucede a todas, en todos los espacios y en todos los momentos. Es decir, la violencia ha sido naturalizada. Vivimos en un sistema que la teoría feminista ha denominado sistema de opresión patriarcal, ¿no?, el sistema patriarcal. ¿Qué es eso? Que se ha colocado los derechos de los hombres sobre los derechos de las mujeres, bajo la idea de que las mujeres somos inferiores, ¿no? Entonces, las mujeres hemos sido relegadas al ámbito doméstico y los hombres al ámbito público, ¿no? Por eso a las mujeres nos cuesta trabajo salir de ahí. Porque está además súper natural, ¿no? Es súper natural casarse y vivir en la conyugalidad, ¿no? Y ser maternales, eso es cultural. Y esa es la segunda respuesta, ¿no? El problema es que es cultural y, por supuesto, social. Y lo reproducimos, ¿no? Por ejemplo, hay una autora que nos dice que las mujeres, las niñas, hasta los 8 años, estamos muy empoderadas, ¿no? Decimos lo que pensamos, hacemos lo que queremos, y gritamos si queremos, cómo nos sentimos. Pero a partir de los 8, ¿qué es lo que pasa? Que nos enseñan los roles de género. Nos empiezan a meter esta educación en la casa, en el hogar, en la escuela. No te sientes así, no hables de eso, sírvele a tu hermano, ¿no? Vamos a hacer la comida, ¿no? Y mucho antes, ¿no? Nos preparan para eso desde niñas, ¿no? Los juguetes, ¿no? Las caricaturas. Vayamos a una tienda y veamos la división entre los juguetes de los niños y los juguetes de las niñas. Los colores, simplemente el tono, ¿no? Rosas, muñecas, carriolas, etcétera. Todo está para esta educación en este sistema, ¿no? Entonces, ese dominio ha hecho que las mujeres vivan, dice Marcela Lagarde, una gran teórica mexicana, ¿no?, antropóloga de estos temas, que justo nos educaron para esto, ¿no? Para estar en el espacio doméstico.
para vivir en ese espacio y para reproducir. O sea, la comida no se va a hacer sola. Claro. Sí, Para claro. reproducir estas acciones, ¿no? Estos comportamientos. Ahora sí. Entonces, por ese motivo, es que es un problema que ha sido muy difícil de desarrollar. Justo también se evidencia en este tema del hashtag #MeToo. Nosotros lo que vemos es que sale la denuncia pública, se empiezan a sumar muchas mujeres y muchas mujeres empiezan a ver, a dar sus testimonios. Yo buscaba hashtag #MeToo y me violó, por ejemplo, la frase me violó y aparecía, ¿no? Y no eran personas famosas, eran personas como todas, ¿no? Las que estamos en las redes, Claro. y empezaban a decir, era una niña, tenía 8 años, era un familiar, porque esas son las condiciones en las que se da la violencia sexual, o son los patrones, ¿no? Y hay miles de historias así, o sea, y una consecuencia de este hashtag ha sido el hashtag cuéntamelo, y es todavía más fuerte que estamos viendo a raíz del caso de la manada, ¿no? Cuéntamelo es la experiencia vivida de las mujeres que denuncian y otras mujeres que denuncian por mujeres que ya fallecieron, ¿no? Era mi novio, me golpeaba y hasta que me mató. Es tan fuerte, ¿no? Darnos cuenta que esto se reproduce todos los días y que todas estamos expuestas. Y bueno, y que en este sentido el hashtag viene como a ser un parteaguas, ¿no? Para decir, basta de este silencio. Basta del silencio que oprima a las mujeres. Vamos a denunciar. Y la denuncia pública se convierte en un arma. Y eso ha sido súper interesante. Sí, esta vía de las tecnologías ha sido importante. Digo, en tu caso como experta, pues lo reflejas claramente en este tipo de hashtag #MeToo y cómo da cauce a un espacio que antes no tenían las mujeres, ¿no? Por supuesto. Y lo importante aquí habría distinguir entre la vida real física y la violencia que se vive en redes. ¿Qué podemos distinguir de ellas? ¿Cómo es cada una de ellas? Precisamente te decía, la violencia es estructural. Ajá. Y no es diferente de la que se da en la vida real, ¿no? En la vida cotidiana, a la que se da en redes. La violencia viene siendo parte de un continuum. A mí me violentan afuera de línea y dentro de línea. Claro. ¿Qué es lo que pasa con las redes? Que se agrava el problema. ¿Por qué? Porque en las redes nos podemos ocultar ante una imagen o una identidad que nadie sabe quién es decir, que es anónima. Que las redes tienen un alcance increíble, ¿no? O sea, llegan a tantísimas personas que desconocemos, que entonces nos exponen, somos expuestas a esta visibilidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, hay un documental que se llama Andrew and Daisy. Y en este documental, donde 2 chicas jóvenes, ¿no? Van a fiestas, quedan completamente inconscientes y resulta que cuando despiertan han sufrido violencia sexual, las graban, aparecen en redes sociales, vienen las denuncias y ellas afirman, después de la violación o de la violencia sexual vino lo peor. ¿Y qué es lo peor? Esta exposición pública al mundo, ¿no? Claro. El que todos estén divirtiendo una arena, algo que antes se consideraba íntimo. Pero también hay que considerar que eso que antes se consideraba íntimo, como relación íntima, en el caso de la violación, ¿no? Ha venido a resultar que no es una cuestión íntima, es un problema público, Claro. ¿no? Sí, claro. Y entonces en ese sentido hay que darle la vuelta. Y es muy importante que todos vayamos denunciando y empezar a reconocer que no es culpa de las mujeres que pasen estas circunstancias, ¿no? Ni por cómo se visten, ni por quiénes sean, ni si estaban inconscientes, por ningún motivo. Sí, claro. Claro. Sí, eso es súper importante que tengan estos canales para ellas poder. Y sobre todo un uso adecuado de la información, ¿no? Ahora estaba escuchando que el Código Penal para el Distrito Federal ya sanciona de 1 a 3 años el que te tomen una foto con fines sin tu autorización, por ejemplo, ¿no? Y son tipos de modelo que después nos hablas de hace 10 años, ¿no? Tuvieron que pasar 10 años para que se empezara a reconocer el problema y plasmarse en la ley. Y a mí me parece muy interesante esto que nos platicas respecto a que la exposición en línea puede servir bien canalizada para dar cauce o dar solución a este tipo de problemas como una herramienta de ayuda importante, ¿no? Puede ser una herramienta de ayuda o puede ser absolutamente todo lo contrario.
nos han ayudado para poder enfrentar este problema que realmente tiene a México y que no estoy hablando de manera mundial, sino lo que representa aquí en México, que es un problema muy grave, que esperemos que tomen cartas en el asunto para empoderar a la mujer en general y tenemos que estar al parejo en todas las situaciones, absolutamente. De hecho, pues ahorita las labores de un hombre o una mujer pues son exactamente las mismas en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué tener en un espacio menos? Aquí la situación en línea es que si la mujer fue violentada, y en línea puede ser violentada, tal vez no físicamente, pero sí psicológicamente y de muchas formas, por exparejas. Y son situaciones que las exponen de manera permanente en la red, porque esa información ya no baja. Entonces estamos viendo que está afectada de por vida. ¿Y por qué hablamos de la mujer? Porque desgraciadamente el 99.99% de los casos se dan en mujeres, no en hombres. Entonces, y la sociedad en la que vivimos todavía sigue viendo bien cualquier estupidez que se refleje con un muchacho, cualquier se le perdona más y castigando el otro lado, ¿no? del feminismo. Entonces, estas situaciones en línea que existen actualmente exponen mucho más a la mujer. Si ya fue castigada con una violación, si ya fue castigada con una agresión, pues en línea se sigue de manera permanente. Olvídate de la autoridad, lo que dura el proceso, ¿no? Como bien dices, sino que queda de manera permanente. Al rato te en Facebook y te encuentras, ¿no? Con el problema, pero bueno. Hay que ser muy estratégicas también en el uso de la tecnología. O sea, yo justo estoy analizando esos procesos, ¿no? ¿En qué momento, cuál es el momento para hacer esta denuncia pública? ¿No? ¿Qué elementos vas a denunciar? ¿Es importante mostrar al agresor o no? Si ya no hay materia, ¿no? Para la denuncia, por ejemplo. Son cuestiones que nos tendríamos que preguntar. Y si benefician o perjudican, ¿no? Y ahí, bueno, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es súper importante porque han estado acompañando a muchas mujeres. Y justo hablo del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Lo que te quería preguntar, ¿en qué consistía el empoderamiento? Pero perdón. Si quieren, ahorita que regresemos en un corte, porque ya llegamos al corte. Está súper interesante, Caro. Amigos, ya vieron, está súper interesante el programa. No se vayan, prometemos que no nos tardamos mucho. En un momento regresamos. Está súper interesante. Me salió. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Abogados al Día. Joaquín, perdón por la interrupción. Adelante, No, por favor. Ahí me gustaría que Carolita, como experta en el tema, nos explicara en qué consiste este proceso de empoderamiento de la mujer frente a estos actos de violencia, para que nos quede más claro a quienes vamos conociendo este tema del empoderamiento. El empoderamiento es un proceso, no un fin. Es decir, por mucho tiempo se ha creído que las mujeres no tenemos poder, ¿no? Que carecemos de poder y estamos del lado de la víctima. Entonces, justo el proceso, porque no vamos a tener poder de la noche a la mañana, ¿no? Y sí tenemos poder, solo que lo aplicamos igual que todas las personas de forma patriarcal, ¿no? De imponernos y de esta idea de inferioridad y superioridad, ¿no? ¿Quién está arriba y quién está abajo? Entonces, el empoderamiento de las mujeres va caminando hacia la construcción de lo que Marcela Lagarde llama un poderío, un poder más horizontal y menos autoritario y menos vertical. Y este empoderamiento tiene que ver con una concientización, es decir, las mujeres vamos juntas reconociendo que somos sujetas de opresión y que esta sujeción nos ha limitado y entonces hay que romper este límite y hay que ir caminando, ¿no? Entonces hay un empoderamiento por un lado individual, pero también hay uno colectivo. Y para el hashtag #MeToo ha sido muy importante el colectivo. ¿Por qué? Porque salió una, pensemos en el caso, no sé, Harvey Weinstein, ¿no? O Kevin Spacey, sale una y de pronto todas empiezan a sumar, ¿no? Y entonces ya no hay un caso, ¿no? Kevin Spacey, hay 14 y ya no hay una sola denuncia, Harvey Weinstein, hay 60 y ya no hay un solo James Toback, ¿no? El director de cine, hay 40 denuncias. Entonces, ¿qué es romper el silencio, no? Es justamente empezar a tener voz, ¿no? Empezar a utilizar esta voz para denunciar, para romper el silencio y para reconocer nuestros derechos y empezar a participar en el espacio público. Entonces es bien importante el empoderamiento porque es de donde nace ya todo el proceso para la defensa y hacer frente de las mujeres a estos actos de violencia que viven día a día. Justamente se cuestiona mucho por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Bueno, no es fácil denunciar, no es fácil enfrentarse a las instituciones, a los procesos, ¿no? Enfrentarse a todos los mecanismos que ya están estructurados en nuestra contra. Entonces, ¿qué se necesita? Pues poder, ¿no? Y empecemos con este proceso. Por supuesto, cuando hablamos de proceso va a haber altas y bajas. Claro. Y no todo es poder hacia arriba, ¿no? Y sumémosle a esta problemática de que voy a denunciar a las autoridades. Ok, ya denuncié a las autoridades, pero si por ahí hay algún reportero de algún noticiero, si hay alguna persona que escuchó y saca su teléfono, aunque no tenga nada que ver, pero solamente estaba ahí en vida real esperando a que sacaran a su hermano de borracho de adentro y alcanzó a escuchar esto y toma una foto, esa foto es subida con la problemática y la afectación que puede llegar a tener mucho más grande del beneficio. Estoy hablando de la afectación psicológica. ¿Por qué? Porque puede, desgraciadamente, en el momento en el que vivimos, tú me decías si no, ya la información en cualquier momento puede llegar a afectar de igual medida a las personas si es mal llevada, pero platícanos un poquito de esto. Por supuesto. Caro. Es muy importante, o sea, lo vimos ayer en otro tema, ¿no? Fin de semana más bien, con el caso del periodista, ¿no? Que retuitea y con 2 palabras, ¿no? Bueno, lo despiden de 2 trabajos, sí. El alemán. Entonces, vaya, la reputación es muy importante en línea. Se acusa mucho al hashtag #MeToo de todas las sanciones que han recibido estos hombres que han cometido estos delitos. O delitos o no, porque tampoco han sido juzgados, ¿no? También claro. Bueno, ya fue juzgado, pero por la sociedad, ¿no? Exacto. Sí. Hay un escrutinio público y ese escrutinio es el juicio que tenemos a partir de donde estamos y de la situación en la que nos encontramos y con el conocimiento que tenemos sobre la situación. Y tenemos derecho a ejercerlo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, se acusa, les decía, al movimiento #MeToo de esas sanciones, pero ese movimiento no fue quien aplicó la sanción, quien despidió al periodista, quien corrió a Weinstein, ¿no? De la academia. O sea, las sanciones no las están aplicando las mujeres, son parte de un sistema y justo la reputación tiene que ver con el poder. Entonces habría que pensar qué tipo de sanciones estamos aplicando y qué tipo de sanciones queremos que se sigan aplicando, ¿no?
Claro. Ok. Oye, hablaba de la reputación y del poder ahorita que Carolina, de lo cual va muy de la mano, porque a una empresa, si una buena reputación, un profesional, si una buena reputación, y es, qué lástima, y lastimosamente tuvo que pasar con el más alto directivo de lo que ven más los ciudadanos del planeta, que son las películas de Hollywood, un importante, que se le denunciara para que esto empezara a darse a conocer, ¿no? Y empezar a ver un cambio. Lo bueno de esto es que estos cambios no solamente se están dando ya a nivel de escrutinio público, sino ya están bajándose a nivel de leyes que están repercutiendo en el beneficio de las mujeres. Claro. ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Que es hacia donde debemos de caminar, ¿no? Que es hacia donde debemos de caminar, porque de nada sirve quejarnos, es como los famosos memes, ¿no? De que, ay, voy a poner un meme de Obrador o de la América, no sirve absolutamente de nada, si no salimos, protestamos directamente, si no exigimos al gobierno de una manera enérgica, como los derechos que tenemos como ciudadanos, para que hagan leyes en favor de las mujeres, en favor de las personas que están en algún proceso de discriminación, alguna situación de discriminación. ¿Quieres preguntar Sí, algo? mi estimado? adelante, Karen. Te quería, yo nada más quería como hacer la acotación que en el caso de esta violación sexual o esta violencia que se está denunciando, la voz ha sido muy importante, porque no es una denuncia cualquiera. Son denuncias que se han callado por 15, 20 años. Es algo que se tiene muy al interior de las mujeres. Entonces, simplemente reconocerlo y después publicarlo y hacerlo, o sea, esto que se extiende en las redes ha sido como una gran ganancia, ¿no? No es como una queja por la queja, sino es gran algo paso, que, ¿no? ajá, en este caso sí ha sido como muy importante. Es algo que ha salido, ¿no? Y que ha hecho renacer a muchas personas, ¿no? Y eso ha sido como muy relevante. Oh, y el mejor ejemplo de esto, las grandes estrellas de Hollywood que no tienen ninguna necesidad, que alguien pensaría que hasta pudiera dañar en algún momento, no, ha sido todo lo contrario, que se han atrevido a sacar esta información, que se han atrevido, y la cantidad de mujeres con la que han ayudado con este seguimiento, digamos, de pasa, ¿no? Pasa el hashtag. ¿Algo que No, es precisamente eso lo que quería comentar. Quizás pensemos que por ser personajes conocidos, famosos, destacados o casos emblemáticos, podría hacerse, solo tienen cabida en esta tendencia. ¿Es así? ¿O una persona o una mujer que ha sido violentada o algo puede ser partícipe de esto? ¿O cómo puede ser? Las redes son una estructura horizontal. Ahí estamos todas y participamos todas, ¿no? Okay. Y entonces lo que demuestran este seguimiento de Me Too es que muchas mujeres lo hicieron. Y cuéntamelo también, ¿no? Es cualquier persona, por supuesto. La relevancia se ha cobrado, ¿no? Y ha rebotado a los medios, porque son figuras públicas las primeras, claro. ¿no? Y entonces se dice, porque son figuras públicas y son blancas y están en la hegemonía del poder, Sí. y entonces hay que cuestionarlo. Y habría que ver qué otras repercusiones han tenido, ¿no? Y ha sido muy importante este movimiento, por ejemplo, para el caso de... Es que ha sido como un destape en todas las esferas del ámbito público, no solo en ¿no? Por ejemplo, pienso en una universidad coreana, donde un estudiante, en el premio Nobel, pero pienso en un caso no mediático, ¿no? Una universidad privada en una sociedad coreana o china o japonesa, donde digamos, las mujeres son muy oprimidas y de pronto denuncian. Y entonces se empiezan a buscar formas de controlar esa denuncia, que son otros mecanismos que hay. Pero siguen surgiendo otras y empiezan a surgir más mecanismos de comunicación. Entonces no puedes tapar el agujero, ¿no? Con otro agujero, ¿no? Sí, porque claro. empieza a hacerse la coladera, a abrirse la coladera. Y eso ha sido #MeToo. MeToo no ha sido solamente el caso de estas celebridades, digamos, surgió ahí, ¿no? Pero no hubo un complot para que estas celebridades organizaran a 2,5 millones de mujeres para que denunciaran también. Y que también en este 2,5 millones están todos, ¿no? A favor y en contra. Y eso ha sido como también difícil de analizar. Difícil, pero lo importante es que está ahí, ¿no? Y se empieza a abrir un tema y que puede permitir optar por soluciones. Eso yo lo veo muy relevante y solo requiere que la persona o la mujer esté preparada para poder dar exposición a su caso, porque ¿nos podrías platicar qué elementos podría tener, por ejemplo, una mujer que quisiera participar pero está indecisa, no indecisa?
¿Y ¿Qué nos si podrías existe decir? alguna representación, ¿no?, de Me Too también en México? Hay que considerar dos tipos de empoderamiento, les decía, el individual y el colectivo. No es en la fuerza de una mujer, o sea, no es en el decir a partir de mi voluntad en estos casos de, yo puedo solita y voy a salir y voy a denunciar y le voy a decir a todos mis amigos lo que me pasó. No está en esa fuerza en estos casos, ¿no?, el poder, sino está en el ir juntas. ¿Sí? Entonces, es decir, cuando las feministas hablaban de lo personal es político, ¿no?, es que esto que me pasó a mí tiene una repercusión política y amplia en toda la comunidad, ¿no? Entonces, vamos juntos, vamos juntas en este caso, ¿no? Y ha sido muy importante esa defensa y contradefensa y estos argumentos y contraargumentos. Y justo en los casos de #MeTooMX, como se denominó en redes, los casos que evidenció Carmen Aristegui, que no surgen en las redes, sino en un programa de televisión, ¿no?, y entonces 6 mujeres empiezan a denunciar. Y bueno, en estos casos digo que habría que desmenuzar con tiempo, pero por ejemplo está el de Carla Sousa y podemos darnos cuenta de todo, cómo opera, ¿no?, el sistema patriarcal y cómo se ha tratado como de callar su voz, ¿no? Y creo que en otros casos también, ¿no?, con Sabina Berman, ¿no?, atendiendo al conflicto que se generó en ese momento de que denunció una persona que no era. Pero bueno, hubo mecanismos, ¿no?, para seguir denunciando. Y eso ha sido como muy importante. En México estos casos nos muestran que seguimos siendo una cultura machista y patriarcal, ¿no? Muchas mujeres empezaron a culpar a Carla Sousa, por ejemplo. ¿Por qué no dio el nombre de la persona que la denunció, de quien denunció la violación? ¿Por qué no? Lo sabemos, ¿por qué no? Pues claro, sí, por supuesto. ¿No? Tenemos que juzgar al proceso, ¿no?, al proceso legal que tenía que seguir, o tenemos que juzgar, enfocarnos en otro punto que no sean las mujeres, ¿me explico? La violencia sigue recayendo nuevamente en las mujeres y la acusación. Entonces hay que salir, ¿no?, de esa estructura. Vamos a juzgar el caso por las circunstancias, ¿no?, por el sistema, por la opresión, por el poder. ¿Quién tiene el poder en estos casos? Y también en estos casos de México podemos observar cómo los hombres luego salieron en su defensa, ¿no? Es decir, los hombres no tienen problemas para defenderse, ¿no? No se convierten en víctimas. Y eso ha sido también muy importante, ¿no?, de reconocer. Y hay que colocarnos también como mujeres de este lado. Y los hombres también salen y hacen alianzas inmediatamente. O sea, lo que se dijo Sofía Niño de Rivera contra Ricardo Rocha y después el desplegado que saca Ricardo Rocha, ¿no?, que lo respalda, digamos, o que respalda su moral, ¿no?, es parte de la estructura del poder. ¿Quién tiene el poder para movilizarse, para decir, eso no fue cierto, ¿no? ¿Y quién tiene entonces la verdad? Y ahí surge otra cosa importante, que es creerle a las víctimas. Sí, no, está súper interesante todo lo que acabamos de platicar. Otro tema, nada más porque nos tenemos que ir a un corte, pero quisiera mencionar antes, eso de querer manejar su moral por medio de un desplegado de periódico. ¡Oh, qué miedo! No, vaya, ahí, con eso nos dice todo quién es esta persona, ¿no? Claro. Con el simple desplegado. Amigos, no se vayan, está muy interesante el programa, regresamos en un momento. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, regresamos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Y bueno, perdón por la interrupción, pero querías preguntar algo, mi buen amigo. No, bueno, sí. No te quiero quedes con la preguntarle. pregunta. Es que son sácala. tantas cosas que... Lo que me gustaría que Carolina nos platicara. Ella, pues este tema lo tiene muy estudiado y qué bueno que nos estás enseñando. De las pocas mucho. especialistas en México en este tema, reales. Me comentaban hace un rato fuera de línea que había un manifiesto de una corriente francesa contra este posicionamiento de Me Too. ¿Nos platicas sobre este tema? Fue un manifiesto firmado por 100 mujeres francesas y que entonces defienden el derecho a importunar. Y dice, la violación, ¿no?, hace al delincuente, pero el acoso, o sea, es decir, la reiteración o el coqueteo, no hace un delincuente. Y entonces ellas afirmaban que este es un derecho a importunar. Y entonces habría que pensar, ¿no?, desde dónde están desde dónde están paradas ellas. Y decía, primero, ¿quién utiliza hoy la palabra manifiesto? ¿De dónde proviene un manifiesto francés? ¿Dónde se publica? En el periódico The Guardian, ¿no? ¿Y quiénes firman? Y entonces desde ahí se construye todo este discurso contra versus un hashtag MeToo. Y hashtag MeToo, ¿dónde surge? ¿Quiénes son, no?, quienes firman? Todos estamos ahí, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo está ahí. Claro. Y entonces hay una relación de poder entre quienes tienen para publicar un desplegado y quienes están en redes comentando lo que quieran, ¿no?, y organizando lo que quieran. Desde ahí podemos ver esos dos discursos de muy diferente manera. El poder en las redes es más horizontal. Tú tienes derecho a decir y ha sido muy importante para la libertad de expresión. Lo que no hemos entendido también es que hay límites, ¿no? Claro. Como en el caso de la violencia que ya venimos platicando. Y después del otro lado, ¿no?, nos dicen, hay un derecho a importunar, ¿no? Por supuesto, serán argumentos que dentro de estas redes ya se han expuesto, no es la primera vez que lo dicen, no es la primera vez que lo hacen. Pero el manifiesto cobra relevancia como de, miren, son otras mujeres las que están opinando, ¿no? Sí. Y Que es busca justo, demeritar. busca demeritar su movimiento de estas mujeres, o sea, ni ellas se ponen de acuerdo, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de poder, hablamos de esta forma de poder vertical y de esta forma en redes de poder horizontal. Entonces, desde ahí, el desencuentro es mayúsculo, ¿no? Y habría que pensar qué están diciendo y cómo. Poco después, algunas mujeres que firmaron se disculparon con las víctimas y reconocieron que sí había víctimas en este movimiento. A lo que voy es que hay un diálogo diferente. ¿Realmente estas mujeres saben de lo que se está hablando en las redes sociales? ¿No? Porque yo les decía, buscaba hashtag MeToo, me violó, y aparecían cientos de historias. Entonces, no necesariamente se habla de en las redes no se estaba debatiendo este tema del derecho a importunar, del no es no, déjame en paz, ¿no? Del piropo callejero. Sí se estaban debatiendo esos temas, pero había otros
que eran realmente violencia física, sexual, económica, patrimonial, todos los tipos de violencia, en la casa, en la escuela, en todos los espacios públicos, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, desde ahí hay muchas diferencias. Y por supuesto, también este desencuentro tiene que ver con que pues desconocemos, es un desencuentro generacional, ¿no? Claro. Desconocemos el manejo de medios y quiénes están y cómo se ejerce el poder. Entonces, es súper interesante cuando se encuentran y a partir de ahí se empieza a descalificar el movimiento y el movimiento otra vez empieza a generar mecanismos en redes para volver a salir y decir, no, miren, no estamos hablando de eso. No es no, y del piropo a la violación estamos irrumpiendo la vida de las mujeres, ¿no? Claro. Y tenemos derecho a hacerlo. ¿Qué cultura debe permitir que se irrumpa la vida de las mujeres? Claro. Desde la palabra, porque pensemos en una mujer que sale a las 9 de la noche, donde se encuentra con un grupo de hombres y que le empiezan a decir mamacita y tal, ¿no? ¿A qué violencia se está exponiendo? ¿Lo sabemos realmente? ¿Va a pasar algo en esa situación o no? ¿O los hombres están súper controlados y hay respeto y no va a pasar nada? ¿Estamos exagerando? Por supuesto que no, porque la estadística nos dice hay una violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces no es exagerado, pero qué bueno que surgen y qué bueno que tienen derecho los detractores a decir, porque nos ha dado todavía más argumentos para defender este hashtag. Sí, es lo que te iba a decir, que el punto de vista en contrario, que no tiene sustento, pues tienen la oportunidad de exponer con más detalle la problemática. Y el problema de medios, utilizar un medio físico tradicional para contrarrestar una tendencia digital, pues es muy representativo de que también, como dices, implica una brecha generacional respecto a quién va el mensaje dirigido y además que el mensaje es distinto, ¿no? Sí. Pues qué interesante este manifiesto. Sí. Que les permite resurgir. El cual desconocía, en lo particular te lo digo, pero pues de manifiesto no tiene nada, ¿no? Está un poquito, perdón que vuelva a retomar, ¿no? Como de Ricardo Rocha, ¿no? Que dice que sacó un desplegado, ¿no? Para poner su moral en alto. O sea, ya, bueno, simplemente con el hecho ya estamos calificando este tipo de personas, ¿no? Este tipo de acciones. La moral no se califica por un desplegado en el periódico porque pagues para mandarlo a poner, ¿no? Algo similar. Pero, ¿qué crees? Te voy a contradecir un poquito, Carolina. No acostumbro, pero comentabas, no, es que no estábamos esperando. Yo creo que sí debería estar en el movimiento Me Too, porque mira, si nos ponemos, todos tenemos hermanas, todos tenemos madres, todos tenemos gente cercana, claro. Y muchas veces uno tiene una carga problemática de la misma familia, la situación económica y social en la que vivimos, la gente carga muchas problemáticas, no sabemos qué tipo de violencia, si tiene laboral, discriminación, de salud, problemas con la misma familia, y es muy incómodo que saliendo como te diriges hacia tu trabajo. Yo lo he notado pues, en oportunidades que he estado en transporte público, en cualquier momento, pues alguna referencia, algún comentario sobre su persona, pues ¿qué te puedo decir, no? O cuando son personas que están enfermas de los nervios, las mismas mujeres, al igual que los hombres, sufrimos de muchas situaciones. Yo creo que este tipo de temas sí debería estar involucrado completamente en Me Too también, ¿no? Porque no sabemos qué tanto daño podemos hacer, a veces hasta con una mirada, Carolina. Yo he llegado a observar en algún momento la manera en cómo incomodan en alguna niña, claro. Alguna persona que va en el transporte. En serio, la mirada a veces es, pues tú los has vivido 1,000,000 de veces, ¿no? Entonces, son temas que a lo mejor son, no sé, pero sí deberían ser. No me expliqué bien, creo. Sí, tienes toda la razón, no me expliqué bien en ese sentido. O sea, para las francesas que defienden este derecho a importunar, ¿no? No reconocen esa situación de violencia, precisamente. Derecho a la violencia, deberían decir, exacto, ¿no? Deberían de decir derecho a la violencia, porque sí. De ahí lo que les decía, del piropo a la violación, es violencia. Sí, claro. Eso es lo que hay que reconocer. Sí, quizá lo dije, pero me refería a las francesas. Lo dijiste bien, pero yo digo, entrándolo aquí un poquito como para sentar a nuestros televidentes, ¿no? Porque es igual de inoportuno, es igual de peligroso. Nada más piensen, se ve cada cosa en el transporte público, en la calle, en los mismos autos, que sí. Ya que se está tomando este tema, se tiene que tomar con seriedad y pues empoderarlas al mismo nivel de los hombres. Y si un hombre no lo permite y responde de manera agresiva porque su cuerpo sí lo permite, pues empoderar a la mujer de alguna otra forma para que también tenga la seguridad que no va a sufrir ese tipo de agresión, ¿no? Que son cuestiones que el movimiento Me Too muy a bien está generando, ¿no?
que se han venido, sí se están empezando a ver cambios. Yo me doy cuenta ahorita, la Fórmula 1, por ejemplo, tenían canes, tenían muchas que eran objetos, muchas de ellas, pues hasta tratas de blancas. No lo ven así aquí porque dicen, ¿cómo las quitaron? Pero hay temas de ese tipo en ese tipo de eventos. Claro. Y gracias al movimiento Me Too, pues están empezando a ver una serie de cambios, o como se ve a la mujer, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Eso es también muy importante. Dos cosas. Primero, en el hashtag MeToo han estado quienes han entrado, ¿no? Ahí está el movimiento y está en redes. Y de ahí han jalado muchas vías. Precisamente se empezó a hablar de violencia sexual y terminó en violencia laboral, ¿no? Se tiene que acabar con este casting de sofá, por ejemplo, de que ahí vamos a hacer la prueba, ¿no? Que es absurdo, para saber si es buena actriz o no. Y entonces ya no se habla precisamente de violencia sexual, sino de violencia económica, violencia de otro tipo, violencia laboral, en el espacio laboral. Entonces, justo es lo que te decía, están vinculadas todas las violencias e integradas a todas las mujeres, ¿no? Y en el otro sentido, sí, todos y todas estamos expuestos en la calle, ¿no? Incluso en el espacio privado. En todos los espacios estamos expuestos. Pero la violencia que se ejerce contra los hombres sí es diferente a la que se ejerce contra las mujeres. Y no se ejerce violencia y no deberíamos defenderlas porque sean nuestras mamás o nuestras, sino porque por son el hecho personas. De ser mujer. Ser personas. Sí, claro. Somos personas. Tienes ¿no? toda la razón. Somos personas y como personas todas deberíamos de tener los mismos derechos. Así y es lo que muchas veces no vemos. Hay campañas que dicen, ¿por qué tengo una mamá o por qué tengo una hija o una niña? No, porque es una persona o porque estaba embarazada, ¿no? ¿Cómo la mataron si estaba embarazada? ¿Qué estás valorando? ¿La vida del bebé o la de la madre? Todos la cargaba la de o porque era una niña, que era porque niña, o porque era una señora adulta, ¿no? La mujer en general. Las mujeres. Tienes toda la razón. Yo quise hacer esta connotación un poquito, a lo mejor bajándolo a lo que está ocurriendo actualmente, o como ve la sociedad, los hombres aquí en la sociedad mexicana, con una falta de cultura, de tener la misma posición a la mujer en todos los factores de la vida. Pero, ya llegamos al final del programa, pero fue muy rápido. ¿Quisieras agregar algo más, Carol? Algo que no te hayamos preguntado y que digas. Sí, pero ya me dicen que ya fin. Pues muchas gracias por la invitación y cuando quieran. No, hombre, pues sí. Gracias. A ver, de una vez, comprométela. No, cuando nos diga el tema que gustes, tienes las puertas abiertas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un placer, amigo. Muchas gracias también a ti. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Lleva un programa muy interesante. Estará nuevamente la maestra con nosotros. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.